Estamos a poco más de un mes de concluir la gestión 2024. Han pasado diferentes momentos dentro del sector económico del país y vamos a estar haciendo un análisis con respecto a cómo es que podríamos estar cerrando esta gestión e iniciando el 2025. Tomamos contacto junto al licenciado Omar Velasco, él es analista económico. Para nosotros un placer recibirlo, licenciado. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra, el placer es mío, un gusto y un cordial saludo a los amables televidentes, ¿no? Creo que es importante señalar que en días recientes hemos comenzado a sentir nuevamente el movimiento del dólar, después de una pausa cambiaria de más o menos 3 meses, de mediados de agosto hasta principios de noviembre. No habíamos tenido cotizaciones bastante más altas en el tipo de cambio, en la moneda norteamericana, pero lo que se advierte en los últimos días es nuevamente ciertas presiones especulativas que están haciendo que el precio del dólar comience nuevamente a subir. Ya en el mercado informal se encuentra en torno a los 12 bolivianos por unidad. Y también, digamos, en un monto similar en el mercado virtual, ¿no? Y lo cual, por supuesto, despierta la preocupación en la población, porque ya hemos visto que cuando el dólar sube, poco tiempo después comienzan a subir el precio de los bienes de la economía. Licenciado, con respecto a este tema hay diferentes puntos que son bastante importantes. El primero, ¿a qué se debería este incremento en el precio del tipo de cambio en los mercados paralelos? En una primera instancia, también es importante recalcar, como señalaba, ha llegado hasta los 12 bolivianos por unidad de dólar. ¿Esto podría seguir creciendo? ¿Cuál es la tendencia que se tiene con respecto a este tipo de cambio? Sí, es una pregunta importante la que realizas. Bueno, en principio no estaría vinculado al tema de la balanza comercial, porque en el último mes el INE ha reportado contrariamente un saldo comercial positivo, ¿no? En alrededor de 80 millones de dólares. Tampoco podría estar vinculado a los bloqueos, porque nuevamente los bloqueos han dejado, ¿no?, de realizarse, y este incremento que se viene registrando es de días mucho más recientes. Desde mi punto de vista, ahí, Alejandra, me parece que hay, digamos, una combinación de incertidumbre de la población respecto a lo que vaya a ocurrir hasta fin de año y, por supuesto, el próximo 2025, lo que podría estar generando una suerte de sobredemanda de dólares por las fiestas de fin de año, porque recuerden todos que hacia fin de año normalmente aumenta la demanda de bienes importados. Entonces puede ser que algunas empresas estén tratando de incrementar la demanda para realizar estas compras, pero yo también creo que hay factores especulativos, ¿no?, detrás de esto, porque llama la atención que el gobierno ha levantado hace más o menos 2 meses, Alejandra, para que la población sepa, esas restricciones que había colocado a las comisiones de transferencias al exterior, a los bancos. Actualmente los bancos tienen, digamos, la libertad de cobrar las comisiones que vean convenientes a los consumidores financieros para garantizar las operaciones en dólares. Consecuentemente no debería haber escasez de dólares, pero claramente esto está mostrando de que hay ciertas, vamos a decir, pujas a nivel del mercado que de alguna forma están tratando de elevar el precio hacia arriba. ¿Cómo creo que vamos a terminar el año? Tú lo decías muy bien. Esta situación de incertidumbre política está afectando a la economía y lo más probable es que la volatilidad cambiaria continúe, se haga presencia no solo hacia finales del año, sino que arranquemos un 2025 con un tipo de cambio mucho más alto que el actual. Según un análisis que se ha estado realizando, ¿no?, del 6.96 hemos pasado a un mercado paralelo de 8. Ha existido cierta meseta en este tipo de cambio. Posteriormente se ha pasado a un tipo de cambio de al promedio 10 bolivianos por dólar, otra meseta y bueno, llegamos al 12. Este 12 podría ser una meseta, licenciado, hablando de que el tipo de cambio de tiempo en tiempo va ascendiendo de 2 bolivianos en 2 bolivianos.
Alejandra, hoy el tipo de cambio no tiene techo y no tiene porque quien determina el tipo de cambio es el mercado y claramente el mercado está afectado por estos factores especulativos. Lo que tenemos que hacer para estabilizar la moneda, por un lado, es que el Banco Central pueda recuperar parcialmente, si no de forma total, la política cambiaria, es decir, la definición del tipo de cambio. Para esto, Alejandra, y permíteme robarte un par de minutos para explicar algunas medidas que yo estoy proponiendo a la población a partir de un documento que voy a presentar en los próximos días. Es necesario, por un lado, recuperar de parte del Estado el uso y destino de las divisas. A esto yo le llamo la nacionalización de las divisas, porque la divisa, Alejandra, es una construcción social. Esta divisa ha sido producto del esfuerzo público-privado, no solamente es el esfuerzo privado, porque el Estado ha contribuido con subvenciones, ha contribuido con créditos, ha contribuido con otras ventajas económicas. En ese sentido, se tiene que establecer un canal que asegure la llegada de dólares al país para que se pueda garantizar estas operaciones y eso ayude a reducir la escasez. Se tiene que nacionalizar la minería aurífera, Alejandra, porque hay la necesidad de que se pueda recuperar este excedente económico en favor de los bolivianos. No puede ser que unas cuantas empresas hoy estén aprovechando los frutos de la extracción de uno de los principales minerales del país y sea este el mecanismo que esté hoy generando también inestabilidad en el dólar. El gobierno tiene también que hacer los esfuerzos de incrementar de forma masiva el turismo de cara al bicentenario, porque hemos dejado los servicios turísticos rezagados en años anteriores y hoy siendo esta una fuente principal de generación de divisas. Finalmente, para no extenderme demasiado, se tiene que garantizar un cupo de divisas mínimos para pequeños productores, microempresarios que hoy se ven altamente afectados porque no pueden comprar dólares y eso está encareciendo su estructura de costos. Entonces hay muchas medidas que se tienen que preparar en un paquete de manera de que arranquemos un 2025 con un dólar más bajo. Evidentemente hace falta una gran cantidad de ajustes, licenciado. Sin embargo, algo que también está llamando mucho la atención es este decreto supremo, ¿no?, en el que se habla de la liberación de la libre importación de combustibles. Para importar es necesario enviar divisas al extranjero, divisas que en territorio nacional cuesta encontrar y si se lo hace es a un tipo de cambio paralelo. ¿Cómo va a afectar esto en una primera instancia al abastecimiento de divisas y en una segunda instancia, bueno, a los productos de la canasta familiar? Porque muchas personas van a tomar como alternativa, van a priorizar su tiempo, pero van a pagar mucho más para abastecerse de combustible. Esto deriva y lo vamos a terminar pagando todos nosotros en nuestros productos de la canasta familiar. Mira, Alejandra, yo vengo insistiendo hace por lo menos 4 o 6 meses atrás de que se tome una decisión en torno a la subvención a los hidrocarburos, ¿no? De alguna manera el gobierno ha ido trasladando este tema a la población, digamos, pretendiendo realizar un referéndum. Lo que ha ocurrido con el decreto supremo 5271, que se ha levantado la subvención en el país, pero no se ha levantado de forma total, sino se ha levantado de forma parcial para un grupo de consumidores. Esta medida debería estar, digamos, orientada para que los grandes exportadores, principalmente agroindustriales, pero también ahí podrían entrar la minería aurífera y otros sectores que hoy cuentan con dólares porque su actividad principal les genera divisas por sus exportaciones. Para este sector en particular se debería levantar la subvención porque ellos cuentan con dólares para poder realizar sus importaciones de forma directa. Lo que la semana pasada ha ocurrido es que ya la ANH ha informado de la reglamentación de cómo va a funcionar esta medida, ¿no? Y es de esa manera que se han establecido 3 tipos de precios, 2 para la gasolina, 1 para el diésel, que están más o menos fluctuando entre 1,20 y 1,40 dólares por litro de combustible, ¿no? Esta es una medida parcial pero necesaria. Lo que el gobierno tiene que, digamos, considerar
es que no se puede levantar la subvención de forma total, porque eso efectivamente, como tú bien señalas, podría generar un impacto negativo sobre el bolsillo de la población, porque cuando se incrementa, por ejemplo, el costo del transporte público, se incrementa el precio de la mayoría de los bienes de la canasta básica. En las medidas que yo propongo, permíteme terminar con esta idea, a mí me parece importante de que se deba realizar una subvención que no sea fija, sino que sea flexible. Es decir, que se garantice a los bolivianos un mínimo de, digamos, de apoyo estatal, pero cuando el precio del petróleo se va incrementando, también ahí, digamos, el consumidor tiene que, digamos, ayudar, contribuir con un precio más alto. Eso es innegable, porque lo que ha ocurrido en el tiempo es que el gobierno se ha cargado enteramente la responsabilidad del costo de la subvención, y eso ha generado distorsión de precios, ha generado escasez de dólares y ha generado, digamos, una situación fiscal bastante deteriorada que hoy el gobierno está tratando de resolver. No solamente es el combustible lo que desabastece en territorio nacional, sino también otros productos como lo son la harina, el arroz, la carne de res, cuyos precios están por las nubes. En ese sentido, se habla mucho acerca de limitar las exportaciones. Por un lado, abastecemos el mercado interno, pero por otro, dejamos de percibir la divisa extranjera, que es algo que necesitamos en territorio nacional. ¿Cuál es el análisis que se hace con respecto a este tema? ¿Por qué los precios de estos productos no han disminuido y de otros, como la carne de pollo, sí se han regularizado en el mercado, licenciado? Bueno, lo que tenemos en la economía nacional es una combinación de incremento de precios vinculados a los bienes transables, es decir, aquellos que son susceptibles de exportación o importación, porque se ha encarecido el precio del dólar. Pero también está afectando, Alejandra, a los bienes no transables, es decir, aquellos bienes que se producen única y exclusivamente para el consumo interno. El gobierno tiene que, para resolver esta situación hoy de, digamos, de presiones inflacionarias, la forma fundamental es incrementar de forma, digamos, masiva la oferta productiva en el país, de tal manera de que no se, de que en el afán de exportar no se reduzca la disponibilidad de bienes para el mercado doméstico. Pero esto se hace a partir, por supuesto, de reglas claras y de pactos productivos. En el tema agrícola en particular tenemos que elevar la productividad para que se pueda producir más alimentos y estos no se traduzcan en inflación la siguiente gestión. Pero ahí es muy importante que, si bien se está, por ejemplo, levantando o autorizando el uso de algunos eventos transgénicos, esto tiene que venir acompañado con estudios técnicos que demuestren que estos transgénicos elevan la productividad y no afecta no va a afectar a la seguridad alimentaria en los próximos años. Esta es una medida, por supuesto, importante para aumentar la producción. Del otro lado, también se debe aumentar la capacidad de otorgación de créditos al sector productivo, porque hoy el sector productivo es el colchón, es el sostén de la oferta de bienes en el país, y es necesario que se le pueda dar condiciones financieras adecuadas para enfrentar la potencial situación de menor disponibilidad de bienes de la economía. Licenciado, pero para el sector productivo también es importante el abastecimiento de combustible, de diésel. Escuchábamos declaraciones de algunos sectores que indicaban de que en caso de que esta situación continúe, pues la seguridad alimentaria en bastantes productos podría estarse viendo en riesgo para la gestión 2025, puesto que la época de siembra continúa en estas fechas y bueno, se está viendo afectada debido a la falta de combustible. Hablamos en específico del arroz, esas son algunas declaraciones que hemos escuchado, ¿no? Si no sembramos hoy, mañana no vamos a tener que comer, y para sembrar, más allá de los créditos y todo lo que usted menciona, también se necesita combustible. Estamos en este círculo vicioso del cual no estamos pudiendo salir. El gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos por garantizar la cantidad de combustibles suficiente para mantener el ciclo productivo, y en ese sentido tienen toda la razón los productores por la preocupación que tienen, porque nos queda poco más de un mes y medio de campaña de siembra de verano,
y que lógicamente si se retrasa la campaña, si no logramos alcanzar el mínimo de producción, podemos tener consecuencias negativas en la próxima gestión. Alejandra, estamos en un contexto nuevo donde tenemos que aprender a administrar la escasez. Eso implica, y hay que decirlo con claridad a la población, este es un periodo de racionamiento de combustibles. Tenemos que tratar, para evitar estas filas intensas que se han ido generando en días anteriores, tenemos que asignar cupos a los exportadores, pero también a los importadores, perdón, para que puedan, digamos, abastecer al sector productivo. También se tiene que establecer cupo a los propios consumidores de a pie, estoy hablando de los conductores, porque no podemos en este contexto de escasez de combustibles hacer un uso excesivo de la subvención. Consecuentemente, el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos por conseguir los combustibles y la población tiene que, digamos, colaborar, cooperar, acomodándose a esta situación de racionamiento de combustibles. No, y además cuidando sus bolsillos, ¿no? Cuidando su tiempo también, porque ahora abastecerse, si bien cuesta lo mismo hasta el momento, bueno, también toma bastante tiempo. Muchas personas pernoctan para abastecerse de combustible y para pernoctar, para tener el vehículo ahí parado en filas, pues dejan de trabajar, dejan de percibir bastantes ingresos. Y justo ahí nace la siguiente pregunta, licenciado. Hablamos acerca del sector de transporte. Se han pronunciado en diferentes departamentos en donde quieren, bueno, un incremento en la tarifa del transporte público. Esto, por supuesto, va a tener un gran impacto para todos los bolivianos. ¿Cómo analizamos un posible incremento en la tarifa del transporte público? En Cochabamba, durante la gestión 2024 no se va a tener un incremento, pero sí se lo va a analizar para la gestión 2025. En ese sentido, en la próxima gestión, pues vamos a tener un incremento en nuestros costos. ¿O cómo hacemos el análisis de este incremento en el transporte? Sí, gracias por la pregunta, Alejandra. Yo lo que veo es que no sería desde un punto de vista, digamos, macro, conveniente incrementar el precio del transporte público, porque claramente eso va a tener efectos multiplicadores nocivos sobre otros bienes de la canasta familiar y va a terminar afectando a los propios transportistas, porque los transportistas, en el afán de querer, digamos, mejorar mejorar su situación de ingresos, lo van a hacer a costa de una transferencia de ingresos de la población y obviamente eso también va a generar en el tiempo más inflación que va a terminar perjudicando al propio transporte público. Del otro lado, lo que hay que hacer un análisis es si realmente justifica, porque, Alejandra, en el tiempo el parque automotor se ha ido gasificando en el país. Yo me animaría a decir que alrededor del 50% o más del transporte público, y principalmente en Cochabamba, por las características topográficas que tiene, están funcionando a gas. Y la subvención del gas nadie está levantando. Esta es una subvención que se va a mantener porque todavía somos un país rico en gas. En ese sentido, yo creo que esta medida, digamos, de presión que está realizando el sector de transporte debe ser detenida, debe ser conversada, se debe buscar mecanismos, por supuesto, que ayuden a paliar esta difícil situación que hoy tiene el transporte, pero que no sea a costa de un sacrificio más alto a la población. Perfecto, licenciado, le agradecemos la información que nos ha brindado. Son puntos de vista que son bastante importantes y deben ser tomados en cuenta por la población. Para concluir la entrevista, por favor, ¿cuáles son las recomendaciones al ciudadano de a pie que recibe o percibe un sueldito, que trabaja para el día a día? ¿Cómo puede proteger también el poder adquisitivo de su dinero? Entendemos que estamos atravesando por una situación económica distinta, difícil en relación a gestiones pasadas y bueno, estamos llegando a fin de año, uno quiere que la platita les rinda más. ¿Cuál es la forma adecuada de poder, mantener el poder de nuestro sueldo?
Por tema de tiempo voy a ser muy concreto, pero te agradezco por la pregunta. Los ciudadanos hoy tenemos que tratar de lidiar con la escasez. Tenemos que tratar, por otro lado, de ser más austeros, tratando de planificar mejor nuestros presupuestos familiares. Estamos entrando en un periodo bastante difícil porque fin de año muchas empresas tienden a subir los precios de la canasta básica familiar. En ese sentido, hay que tratar de parte de los consumidores de adelantar compras de fin de año, no hacerlo a última hora porque claramente los precios se pueden incrementar. Pero del otro lado también hay que tratar de cuidar el centavo. Eso implica de realizar operaciones en la medida de lo posible en efectivo, no utilizar muchos medios electrónicos porque ahí se pierde de alguna forma conciencia de cuánto es lo que realmente estamos gastando. Termino diciendo, tenía un amigo que me decía, hay que cuidar el centavo porque el boliviano se cuida a sí mismo, ¿no? Y así esperemos que sea hasta fin de año. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, licenciado, que tenga un buen día y vamos a estar pendientes también al documento que va a estar sacando la próxima semana. Muchísimas gracias.